Entonces tenemos a los españoles peninsulares en la cúspide de la pirámide social de la época de Bolívar. Tenemos a los españoles peninsulares, españoles nacidos en España, a los criollos, que creo que ya hemos hablado suficientemente de ellos, y a los inmigrantes canarios, que eran aceptados legalmente eran aceptados. O sea, los inmigrantes canarios, a los que los peninsulares y los criollos consideraban pardos, la ley los consideraba, no los consideraba pardos, la ley los consideraba igual que a ellos, es decir, que a los españoles peninsulares y que a los criollos. Pero dentro de esta clase social, compuesta por tres tipos de blancos entre comillas, los criollos y los españoles peninsulares denigraban de los inmigrantes canarios, porque los consideraban pardos, mestizos, mulatos. ¿Y quién era el papá de Francisco de Miranda? Un inmigrante canario, es decir, un pardo, un tipo de raza inferior según el resto de los oligarcas. ¿Habrá influido esto en la supuesta traición de Bolívar a Miranda? Bolívar no era un santo, ¿eh? Ok, ya hablamos de la clase social que estaba en la cima, llamada los blancos en general, compuesta de tres estratos: españoles peninsulares, criollos e inmigrantes canarios. Por debajo de esta clase estaba el enjambre formado por los denominados blancos de orilla, los blancos pobres. Fíjense ustedes, esta sociedad de la época de Simón Bolívar no solamente discriminaba a la gente por su procedencia de raza, sino por si tenían o no dinero. Racismo y clasismo del más bueno, ¿eh? El blanco que no tenía plata ya no pertenecía a esa clase social y era llamado blanco de orilla. Entonces, la clase social que estaba por debajo de la superior, entre comillas, estaba formada por los blancos de orilla, los blancos pobres, los artesanos, los comerciantes y los asalariados, que se confundían con los pardos y con ellos se los identificaba. ¿Ok? A los criollos de origen canario, sigo en el tema porque tiene que ver con Francisco de Miranda, a los criollos de origen canario, un grupo que también incluía familias mestizas, se les seguía considerando canarios, pese a haber vivido en Venezuela durante varias generaciones. Es decir, a los canarios no se los quería considerar ni españoles ni venezolanos, sino canarios. Eran doblemente discriminados por la metrópoli y discriminados por la colonia, por las colonias españolas en América. Luego viene el tercer estrato, más abajo aún. Entonces, entre la gente de color se encontraban los negros, ya fueran esclavos o libertos. Había negros liberados, los llamados libertos. Y los pardos o mulatos, que eran el grupo más numeroso en Venezuela. Y siguen siéndolo, ¿no? Cada vez más. A comienzos de la independencia, por tanto, la sociedad venezolana estaba dominada numéricamente por unos 400.000 pardos. 400.000 pardos de la tercera clase social en consideración. 200.000 canarios, a la mayoría de los cuales se clasificaba como blancos pobres. En conjunto, los canarios y los pardos, muchos de estos descendientes de inmigrantes canarios, representaban cerca del 75% del total de la población venezolana. Sin embargo, rara vez actuaban juntos. O sea, el 75% de la población venezolana eran los canarios y los blancos de orilla, los blancos pobres. Sin embargo, no se relacionaban entre ellos. Me imagino porque los blancos pobres
seguían considerando a los canarios pardos y preferían no relacionarse con ellos, aunque tuviesen más dinero que ellos. Sebastián de Miranda Ravelo, padre del precursor, era un comerciante de las Islas Canarias que en 1764 había sido nombrado capitán de la Sexta Compañía de Fusileros del Batallón de Blancos Isleños de Caracas. El nombramiento causó una fuerte reacción en la oligarquía local, que consideraba a Miranda un mulato y un comerciante. Estamos hablando del papá de Francisco de Miranda. Lo consideraban un mulato y un comerciante. Mulato, creo que decían que era mulato no por un mestizaje con los negros que hubiese sucedido en Venezuela, sino en las mismísimas Islas Canarias, donde todavía hubo una tribu negra, por supuesto, y donde todavía quedan algunos miembros de esa tribu, ¿no?, que fue diezmada. Entonces era un mulato Francisco de Miranda, y en general eran mulatos los canarios, y la burguesía venezolana de la época no lo quería. Entonces, como al canario, que era comerciante, le dieron un puesto militar, podía entonces, según los burgueses de la época, ostentar en las calles el mismo uniforme que los hombres de superior calidad y sangre limpia. Se hablaba de sangre limpia en Venezuela en 1790. Bueno, ustedes recuerden, o sea, no le cayó bien a la burguesía de la época que al papá de Miranda, que era comerciante, pero también militar de bajo rango, se le diera un cargo un poco más alto en lo militar, porque no tenía la sangre limpia según ellos, y no querían que se mezclara con ellos. Y ustedes recuerden el decreto de guerra-muerte, ¿no?, de Simón Bolívar, españoles y canarios. No, los separó, toda la vida Bolívar separó a los españoles de los canarios. ¿Consideraba Simón Bolívar a los canarios españoles? A él, que nació en el seno de la burguesía de la época, tampoco le gustaban los canarios. Y él pertenecía, como me dice el señor Guillermo, no solamente a una familia de las más ricas de Venezuela, sino de las más ricas de toda Hispanoamérica. Y no le gustaban a Bolívar los canarios. Las élites venezolanas, en el seno de las cuales nació Simón Bolívar el Libertador, continuaban describiendo a los canarios como pardos, es decir, hijos de blanco y negro, e indígenas de las Islas Canarias, de la tribu indígena de las Islas Canarias. Por eso los llamaban pardos, porque tenían sangre blanca española, sangre indígena, pero indígena de la tribu que estaba en las Islas Canarias, y sangre negra, posiblemente ya contraída en Venezuela, con negros que eran de otros lugares y no de las Canarias. Vuelvo a repetir, las élites venezolanas continuaban describiendo a los canarios como pardos y considerando a los isleños inferiores desde el punto de vista racial. ¿Ok? Entonces, eso seguía siendo así en 1810. Repito, las élites venezolanas continuaban describiendo a los canarios como pardos, es decir, a Francisco de Miranda también, y considerando a los isleños inferiores desde el punto de vista racial. Más tarde, en 1810, las reservas que tendrían los líderes de la independencia venezolana con respecto a Francisco de Miranda, el hijo de un comerciante canario, no eran ajenas a los prejuicios sociales en torno a su origen plebeyo. Los blancos dominaban la burocracia, las leyes,
la iglesia, la tierra y el comercio al por mayor, pero no eran un grupo homogéneo, sino que estaba conformado por españoles peninsulares, es decir, en Venezuela había españoles nacidos en España, criollos venezolanos, que eran los españoles nacidos en Venezuela, ¿no? E inmigrantes canarios, es decir, los blancos eran estos tres grupos, ¿no? Españoles peninsulares, considerados blancos sin duda alguna porque habían nacido en la península ibérica, aunque esta península ha sido, bueno, el mayor territorio de cruce de razas durante siglos, ¿no? Pero digamos que para efectos de América Latina se consideraban blancos los peninsulares, ¿no? Entonces, ¿quién dominaba? ¿Quiénes eran los que estaban por encima en las clases sociales? Los españoles peninsulares, los criollos venezolanos. Entonces voy a leer lo que dice aquí de los criollos venezolanos. Lo que incluía a un pequeño número de familias distinguidas, pero también a muchas que pese a tener un pasado de mezcla racial, pasaban por ser blancos. Y bueno, entonces, repito, ¿quiénes dominaban todo? La economía, la política, todo en Venezuela. Los blancos. Y eran de tres tipos. Españoles peninsulares, criollos venezolanos, de esos tenemos que hablar, e inmigrantes canarios. Entonces, los inmigrantes, bueno, entonces, sin duda alguna los españoles peninsulares tenían derecho a todo, ¿no? Nadie se lo cuestionaba. En las familias de la aristocracia criolla, de los criollos, léase, hijos y nietos de españoles nacidos en Venezuela, los criollos eran unas cuantas familias, entre ellos la de Simón Bolívar. Entonces se dice que en los criollos, en el grupo de los criollos, los españoles peninsulares permitían inclusive a algunas familias que tenían algún pasado de mezcla racial, pero que pasaban por blancas. ¿Qué quiere decir esto? Alguna de estas familias de criollos venezolanos, vamos a suponer que, bueno, un señor se acostó con una esclava negra, tuvo un hijo mulato, pero lo educó. Lo educó como si fuera un noble, un criollo, ¿no? Entonces, bueno, visiblemente este hijo era más oscuro que el resto de la familia. Y esto no se lo perdonaban el resto de los criollos a esa familia. Pero le daban la oportunidad de seguir cruzándose con más blancos, si era posible blancos importados, es decir, españoles que vinieran a Venezuela, que fueran a Venezuela, ingleses, franceses, belgas, holandeses, lo que fuera. Le decían, bueno, cometiste un error y tienes un hijo mulato, ahora ese hijo mulato se tiene que casar con una blanca. Y los hijos de ese hijo mulato y la blanca se tienen que casar con otras blancas y blancos. Entonces, si se blanqueaba la familia, se hacían pasar por blancos.